clavado de cruz. Por eso me vuelvo triste a mi antena de Maús. Por la calzada de Maús. No iba conmigo, no le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del mar. Van 3 días que se han muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres hace poco fueron de alma, que dijeron que algunas otras hoy también allá buscaron, pero más se acaba mi esperanza y confianza. Me encontraron a Jesús, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Que tardíos corazones, que ignorancia los profetas, que la ley ya se anunció, que el Mesías padeciera, y por llegar a su gloria, escogiera la aflicción, que la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús, nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Hermanos, seguimos en el día de la Pascua, día extendido a lo largo de toda esta semana. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias, mismo Señor, por todo lo creado. Gracias, mismo Señor, por todo lo creado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, a quien te hago ruego, ven que te implorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. En la gloria de Dios, reina para siempre.
Oremos. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que un Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como todos los profetas. A partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando les dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Admirable Señor, es tu poder, aleluya. Admirable Señor, es tu poder, aleluya. Qué admirable es, Señor, y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Que admirable Señor es tu poder, aleluya. Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y
y todo lo sometiste bajo sus pies. Y admirable Señor, es tu poder, aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable Señor, es tu poder, aleluya! Aleluya, 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme. Convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría, seguían atónitos, y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaban con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
voy a empezar con algo que no tiene nada que ver con la homilía, pero yo creo que es necesario para que se convenzan algunas personas. Ayer en la tarde estuvo el teléfono, pero zumbándole macizo. Macizo. Yo ya estaba preparando la homilía, lógico está. El teléfono lo tengo allí, frente a mí, al alcance de una abrazada. Contestaba, bueno. No contestaba nadie. Nunca escuché ninguna voz. Volvían a hablar y otra vez y yo contestaba. A veces dejaba yo que timbraran bastante tiempo, a ver si me convencía que era aquí a donde estaban llamando. Contestaba, nada. Bueno, nada. Hasta que por fin ya no contesté nada. Y yo creo que la persona que estaba llamando se cansó de llamar. Y como nunca hubo ninguna contestación según esa persona, ya dejó de llamar. Por si alguien de los que están escuchando, siguiendo esta Santa Misa, pues se le ocurrió llamar para la razón que sea, ¿no? Pero pues no, nadie contestó. Así es que perdón si no les contesté a nadie, pero fue por eso, porque nadie contestaba. Bueno, y gritaba y no gritaba y así estaba. Nadie contestó. Y fue no una vez, ni dos, ni tres, fueron muchas veces. 8 veces creo, o 9, las que llamaron. Fue la misma persona porque fue en el mismo espacio de tiempo, más o menos. Bueno, hoy traigo 3 hojas menos que las de ayer, para cumplir que voy a ser más breve. Además, ayer andaba muy mal de las rodillas, muy mal. Me dolía todo, hasta el limbo me dolía. No sé si era por el clima fresco, no sé si son los ya casi 83 años de edad, o todo junto. La bola, gracias. Pero si digo la bola son los 83 años. Tú dices bola y lo dejas al aire. Yo le pongo un número, no me rajo. No tengo vergüenza de decir, tengo 83 años. Los que tienen miedo, los que tienen vergüenza, son los que dicen, la bola. La bola puede ser 50 como puede ser 60. Yo lo digo con toda la boca. Con orgullo. Orgullo, sí señor. Como con orgullo digo que en el seminario en Salamanca de España yo fui la estrellita del básquetbol. Y mírenme ahora. No le hace. Vamos a ver la homilía. Porque con tanta introducción se va a hacer más larga que la de ayer. El hilo conductor de las 2 lecturas de hoy el Salmo. Jueves de la octava de Pascua, 16 de abril del año 2020. Puesto que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas, Evangelio, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, han glorificado a Jesús. Primera lectura. Por eso el Señor Dios le dio al futuro Mesías, que es Jesús, el mando sobre las obras de sus manos, y todo lo sometió bajo sus pies, aun las enfermedades, como la de la parálisis del paralítico curado. Salmo. Primera lectura. Analicemos el verdadero significado del milagro de la curación del paralítico de nacimiento. Y si menciono el milagro de ayer,
tenemos que mencionar cualquier otro milagro, no solo el de ayer, y no solo los de Jesús en el periodo del principio de la iglesia. No nos quedemos solo con el hecho maravilloso de la curación, que es lo que pretendemos los católicos de hoy día. Sí. Señor, que se me enderece el juanete, que se me meta el molinillo. Ya se me metió, ya se me enderezó. ¡Oh, maravilla! ¡Viva Dios! Soy católico. No, ese no es el sentido de los milagros. Que esta lectura nos ayude a corregir el sentido de los milagros. Por eso hay tanta gente desesperada. Yo le pido a Dios y no me concede lo que le pido. Es que no sabemos pedir. No nos quedemos solo con el hecho maravilloso de la curación. Todo milagro es una ocasión para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Amén. Nunca vienes a misa y allá en tu casa pides a Dios rezando un rosario que tu hijo se salga de la droga. Pero no escuchas la voz de Dios que te dice, ven a verme aquí en mi casa. Confiésate, comulga. Amén. Déjate de sandeces. Déjate de ser una persona, se me fue la palabra, presumida, que humillas a los demás. Tú tienes trabajo, tú tienes dinero por tu marido, no por ti. Entonces cállese la boca. Presumida. ¿Y todavía quieres que Dios te escuche? Con tus arranques de presumida, ¿crees que Dios te va a escuchar? Y luego, ¿por qué te quejas? Y luego, ¿por qué castigas a Dios? Ya no voy a ir a misa porque Dios no me escucha. Ay, tú mira, qué casualidad. Castigas a Dios. ¡Ja! Como si fueras qué. Además, todo milagro es, además de para escuchar la voz de Dios, para proclamar, para que nosotros proclamemos la palabra de Dios. Amén. Pero nos encerramos ahí, mi juanete, mi molinillo, mi rodilla, nos encerramos en eso. Hoy las lecturas nos van a decir con toda claridad, ábrete a Dios, Amén. déjate de tonterías. Amén. Sí. No estoy enojado, hasta que escuché. No, que no oye. ¿Cuándo he dicho que no oigo? Yo sé. Que no ando bien de la rodilla es otra cosa. Pero con la rodilla no se escucha. No estoy enojado, no. Los de esta parroquia de San Juan de los Campos aquí en Micho ya me conocen. Sí. En un principio se asustaban Sí. y muchos se fueron a otra parroquia. Bueno, paciencia. El discurso de Pedro que leemos hoy se halla en estrecha relación con el milagro realizado. El discurso de Pedro, el discurso de hoy, está en relación con el milagro que escuchamos ayer. Sí. El milagro de la curación del paralítico de la puerta hermosa del templo de Jerusalén. En el discurso de Pedro, el milagro de la curación del paralítico adquiere todo su sentido. En el discurso de Pedro, y es lo que vamos a analizar. No simplemente nos vamos a quedar con la boca abierta. ¡Oh, mira, el paralítico de nacimiento ahora ya camina! No, hombre, no. El Señor se vale de eso para otras cosas. Y además, ese milagro queda justificado paso a paso por el discurso de Pedro. Es lo que vamos a ver. Pedro, el que una vez llegó a negar a Jesús, ahora no tiene miedo de proclamarlo. La gente le atribuía a Pedro el milagro. Y él con valentía dijo, no, yo no soy el del milagro. Es Cristo Jesús resucitado. Amén. Más aún,
El milagro de la curación del paralítico le sirve a Pedro de punto de apoyo para la exposición del querigma, el querigma cristiano, en su totalidad, pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aquel que antes le dijo al Señor, no, Señor, no, a ti no te puede pasar eso. Cuando Jesús proclama por primera vez su pasión, su muerte y su resurrección. La proclamó 3 veces. Y el Señor le dice, aplácate, Nerón. Bueno, lo de Nerón es una expresión mía. No te pongas delante de mí a darme clases de qué voy a hacer. Ponte atrás de mí. Tú eres discípulo. Tú me tienes que seguir. Yo no tengo por qué seguirte a ti. Episo, ponte atrás de mí. Y lo llama Satanás. No entrando en relación al demonio, sino porque la palabra Satanás significa el engañador. No me pintes la cosa tan bonita, color de rosa, para seguirte a ti. No, tú eres Pedro, el que me tienes que seguir a mí. Amén. Ponte atrás de mí como discípulo. No estés enfrente de mí diciéndome lo que debo yo de hacer, como si tú fueras el maestro. Otra cosa que hacemos en la petición de un milagro. Señor, concédeme este milagro, porque mira, fíjate que mi comadre, fíjate que el otro día, fíjate que de verdad. Así es que yo necesito que me hagas el milagro, porque si no voy a quedar mal. Señor, a toda esa gente tonta, el Señor le dice, episomu, ponte detrás de mí. Yo soy el que tengo que hablar, no tú. Antes de que vengas a abrir tu bocota, yo ya sé lo que tú necesitas. La reacción inmediata de todos aquellos que tuvieron noticia del hecho extraordinario de la curación del paralítico, milagro realizado por Pedro, estando Juan presente, fue de admiración hacia los 2 apóstoles, Pedro y Juan. El de la acción fue Pedro. Juan allí cundió nada más como testigo. Los judíos allí presentes interpretaron aquel milagro como una acción de Dios que rubricaba la vida religiosa santa y extraordinaria de aquellos 2 instrumentos de los que Dios había servido, Pedro y Juan. La auténtica explicación y la única interpretación válida sobre este milagro de la curación del paralítico no es tanto la santidad de vida de los 2 apóstoles, sino que ha aparecido una nueva manera de cómo Dios interviene ahora en la historia del ser humano a favor del hombre. Y esa nueva manera de interpretación del milagro es la acción de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido, muerto, pero resucitado. Amén. Vaya, hasta que hay alguien que reaccionó aquí. Entonces están muertos, ¿por qué? No, van a resucitar. Aún apenas ahorita sale un wow, apenas ahorita. Parece que soy en las misas de entre semana. Pues sí. Si no les digo, digan wow, nadie dice wow. Jesús es el Mesías prometido y esperado. Así lo proclama Pedro en la lectura de hoy. Ante todo, Jesús es el profeta. El profeta prometido por Dios a Moisés, que tenía que continuar manifestando la voluntad de Dios, como Moisés lo había hecho ya, para la salvación de los que se adhirieran a la palabra de Dios y vivieran conforme a ella. Los versículos 22 y 23 de hoy. Pero esta es una cita tomada de 2 diferentes versículos. En un versículo, el Señor habla con Moisés. En el otro versículo que les voy a dar, es Moisés el que habla al pueblo. Moisés transmite lo que el Señor le manifestó. Amén. Deuteronomio 18, versículos 15 y 19.
Así es que aquí Pedro está haciendo lujo de lo que conoce del Antiguo Testamento. No había otro testamento escrito, o sea, Biblia, más que el Antiguo Testamento. Jesús es el profeta. Y este profeta fue prometido directamente a Moisés, además de otras promesas a lo largo de toda la historia. Pero no puedo hablar mucho por el tiempo. Yo siempre digo, quítenme el reloj. No, déjenmelo, porque si no, aquí nos amanece. O sea, aquí pasamos 24 horas. Jesús es la causa de bendición de la que nos beneficiamos nosotros, los herederos de esa alianza prometida por Dios a nuestros padres en la fe y transmitida por los profetas. Versículo 25. Jesús es el Mesías prometido y esperado. Otra, Jesús es el medio por el que Dios Padre nos bendice y nos ayuda a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Versículo 26. La promesa, Génesis 12, versículo 3. Y Génesis 22, versículo 18. Qué valiente fue Pedro al proclamar que no fue él, Pedro, sino el poder de Dios quien ha llevado a cabo aquel milagro en el nombre del Señor Jesús. Es decir, si decimos que el autor del milagro fue Dios, estamos diciendo a la vez que el milagro lo ha hecho también Jesús. Amén. Pues Jesús y el Padre son uno. Amén. Juan 10:30. Pero este poder de Dios a través de Jesús no rompe la trayectoria esencial de la fe judía, pues el Dios del Nuevo Testamento sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. La única novedad es que ahora han llegado a su cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, el contacto físico, fíjense bien, de Pedro con el paralítico, tomándolo de la mano, lo incorporó, versículo 7 de ayer. Eso simplemente parece una cortesía, ándale, levántate, Dios te ayuda para que te levantes. No, tiene un significado más profundo. Por eso, el contacto físico de Pedro con el paralítico, tomándolo de la mano, lo incorporó, expresa la unión establecida entre el paralítico y Jesús, porque el milagro se hace en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, a través de los apóstoles, está conectado con el Padre Dios. Y ahí viene la conexión. El Padre Dios, Jesús, los apóstoles, el paralítico. Pero todos están tomados de la mano. Entonces es la continuación del poder divino. Amén. Jesús, aunque rechazado y muerto, pero ahora glorificado, ha sido legitimado y glorificado por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los judíos lo hicieron con él lo que quisieron, pero ahora el Padre Dios dice, ¡hey! ¡Cuidado! Este es mi hijo, y a este no me lo tocan. Dejé que me lo tocaran, dejé que lo martirizaran, dejé que lo mataran, por beneficio de ustedes, para beneficio de ustedes. Amén. Ahora es otra manera de cómo conectarse con él, a través de su iglesia. Por eso entran aquí los apóstoles. En ese momento representantes de la iglesia. ¿Y cómo pasó la gracia de Dios al paralítico? ¿Cuál fue el último eslabón? Los apóstoles. Tanto así que Pedro lo tomó de la mano. Gracias a Dios en ese momento no había coronavirus, sino pobre hombre, todavía estaría paralítico.
la pasión y la muerte de Jesús, el Mesías esperado, formaba parte esencial del plan divino de salvación, dado a conocer por los profetas. Por ejemplo, tenemos el siervo de Yahvé. Son 4 cánticos estructurados, aunque diseminados por el libro de Isaías, en el que Dios Padre manifestó que su siervo, que es Cristo Jesús en última instancia, tenía que padecer, pero Él se convertiría en salvación del mundo entero. Pedro saca una gran conclusión ante esta exposición que él mismo les ha hecho a los judíos, que la única salida que les queda ahora a ellos, a los judíos, es la de la conversión, para que al volver al Mesías que habían rechazado en la crucifixión, pueda dar cumplimiento a las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Amén. Ustedes son los herederos Sí. de las promesas y de las bendiciones. Ustedes son los hijos de Abraham, pero ahora están desconectados de todo esto. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado a un eslabón, Cristo Jesús. La cadena se rompió. Aclaman a Dios, pero ya no hay una hilación. Fíjense el detalle tan importante del versículo 7. Pedro tomó de la mano al paralítico. Levántate. Pero Pedro estaba conectado a la cadena. Dios Padre, Jesús el Mesías, Pedro el paralítico. Todos unidos, y el milagro se dio. Sí. No se puede dar ningún milagro si estamos desconectados de Cristo Jesús o de Dios. El único milagro, como milagro, y no sé hasta dónde se puede llamar milagro, es una conversión directa de Dios con el alma del pecador. Ahí está el caso de Pablo. Pero esas son garbanzas de arroba, como las de Díaz Ordaz. Ay, Señor. Por eso la única salida que tienen los judíos en ese momento de la época de Pedro es el arrepentimiento. Vuelvan a Dios, vuelvan a Jesús. Amén. Al que rechazaron, lo necesitan. Sí. Vayan a buscar el eslabón perdido, tráiganlo y engárcenlo en la cadena. Amén. En efecto, Dios le prometió a Moisés y en él a todo el pueblo un profeta semejante a él, a Moisés, y desobedecer a ese futuro profeta, el Mesías, significaba la propia destrucción. Las citas que ya les di del Deuteronomio. Las antiguas promesas que Dios hizo a su pueblo, Israel, el pueblo de la alianza, han sido cumplidas en Jesús. Y a este pueblo que es Israel es al que en primer lugar Dios le ofrece la gracia del arrepentimiento y de la conversión. También a Israel hay que meterlo en el proceso de salvación de Dios. Amén. Ellos no pueden inventar un nuevo proceso. No hay otro proceso más que el del plan de Dios. Por eso San Pablo dice en su carta a los romanos, casi al final, Israel se convertirá, sí, pero si se convierte de verdad, también tiene que injertarse en Cristo Jesús, Amén. al que rechazaron. No hay otra, Él es el Salvador. No hay un Salvador para Israel, no hay otro Salvador para el no Israel. ¿Quieren llegar a la vida eterna? Injértense en Jesús. Si no, sorry. Las antiguas promesas
que Dios hizo a su pueblo Israel, al pueblo de la alianza, han sido cumplidas en Jesús. Y a este pueblo, que es Israel, es al que, en primer lugar, Dios le ofrece la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Ahí está Pedro ofreciendo la conversión a los que lo escuchan. Amén. De esta manera, Pedro interpela a Israel en el corazón mismo del milagro. En el templo. En el templo. Templo de Jerusalén, lógico está. Allí fue el milagro. Frente a la puerta hermosa. Y además, Pedro interpela a Israel, o sea, los judíos, en el corazón mismo de la religión judía. ¿Y cuál es el corazón de la religión judía? El Mesías prometido. ¿Lo han rechazado? Ahora búsquenlo. Porque nadie se puede brincar ese eslabón perdido. Nadie. Ahí está sonando el teléfono. No vaya a ser la persona de ayer. Llama la atención la presentación de Jesús como autor de la vida. El famoso contraste que hace Pedro. Esto tiene una resonancia enorme. Rechazaron al santo, rechazaron al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Amén. Y de ello nosotros somos testigos. Amén. Vamos a ver en esta frase, que es el versículo 14 y 15. Llama la atención, nada más una frase voy a explicar, una palabra casi voy a explicar, porque ayer les prometí que voy a ser breve. El resto, puede ser otro año será, o que se los haga otro padrecito. Analicemos, llama la atención la presentación de Jesús que hace Pedro como autor de la vida. Versículo 15. Analicemos la palabra autor en griego, la lengua original en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y así entenderemos todo el alcance de esta frase que declara a Jesús autor de la vida. Vamos a ver. Autor se dice en griego argegos. Argegos. Repito, argegos. Ok. Argegos es una palabra compuesta. La componen dos palabras. Argegos es la composición de arg y la otra palabra es egos. Claro, las dos palabras están ya de por sí descompuestas para poderlas unir. No es una clase de griego, por eso no voy a explicar. Arg viene de la palabra arge, arge, que significa inicio, principio, comienzo. Y egos viene de ago. Créanmelo, aunque no me lo quieran creer, créanme igual. Egos viene de ago, sin H, lógico está. Que significa el verbo llevar a cabo. Por lo tanto, argegos, que significa autor, unido a la expresión de la vida, autor de la vida, significa autor de la vida, tes zoes, de la vida, en griego, vite, en latín, significa quien dio inicio a la vida. Amén. ¿Quién da inicio a la vida? Solo Dios. Sí. Solo Dios. De paso, ya que salió esto, las personas que están pro aborto, acuérdense que están en contra de Dios. Sí. Porque nada más Dios es el
que da inicio a la vida. Amén. Y esa vida que inició ya en el vientre materno es obra de Dios. Y si tú practicas el aborto, estás atentando contra Dios, porque Él es el autor de esa vida que está en el vientre. Que se te quite. Aquí no hay razonamiento de nada. Eso era antes, en tiempos de las abuelas. Las abuelas nunca abortaban, hombre. No, pero ¿para qué estás hablando de abortos? ¿Qué dices, Quique? Te oí hablar, pero no entendí lo que que dijiste. dicen que porque si fueron abusadas. Mira, déjate de cuento. Sí, sí, sí. Por eso que, pero, pues, aunque- No, Señor, aunque sean abusadas. Es cierto. Porque la vida es la vida. Y la vida viene de Dios. Y Dios interviene en cada vida que esté en el vientre. Claro. Haya llegado como haya llegado al vientre. Amén. Cierto. Abuso, calentura, estupideces, lo que haya sido. Pues qué bueno que salió la palabra abusar. ¿Cuánto nos hace falta la fe hoy día, Dios mío? Sí. Tenemos mucho amor y muchos coches y muchos... Pero en la fe Andamos en cero. andamos ya ni siquiera en guaraches, andamos descalzos ya. ¿De qué nos jactamos ahora? Entre paréntesis, antes, cuando no se dio aquel conflicto que hubo aquí con... Bueno, no aquí, sino que aquí llegó. No doy más detalles. Que una parroquiana grababa las misas de entre semana. Mis compañeros de España escuchaban mis homilías. Los de España, mis compañeros de España. Wow. Lobita, tengo una pregunta. ¿Eso nada más se ve aquí en el glorioso valle? Se está viendo en muchos lugares. Sí. Bueno, esto lo digo y lo pregunto por lo del aborto. Quizá en el- Nada más por eso. en el mundo entero. Dicen que- O sea, Pedro le está diciendo que Jesús fue quien dio inicio a la vida. Imagínense. Y si Jesús fue quien dio inicio a la vida, es que Jesús es Dios. Amén. Más tarde, diría el apóstol Juan en su prólogo de su evangelio, ya escrito casi al final del siglo I, todo se hizo por ella, o sea, por la palabra, que es Jesús. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Juan 1:3. Sí, pues, la palabra. Fíjense ustedes. Así es que Jesús, ahí está. Pero la palabra argegos, de por sí sola, sin ninguna otra especificación, significa alguien que va adelante, un líder, un pionero, para introducir a sus seguidores. Fíjense bien en esto, fíjense en esta maravilla, para introducir a sus seguidores en el lugar donde Él les precede. Amén. En este caso, el significado sería también: Jesús es el que introduce a sus seguidores en la vida. Amén. ¿Y en qué vida está Jesús? En la vida eterna. Él es el que nos introduce. Porque Él ha vencido a la muerte. Porque Él ha resucitado. Y porque posee la vida en su plenitud. Dice la Santa Biblia, Juan 1:4. En ella, en la palabra, estaba la vida. Y si dice Juan hacia sola, la vida es la plenitud de la vida. En auto, zoe, en, dice en griego.
Pero también Jesús dijo otra cosa, fue avanzando en la especificación de la vida. ¿En qué vida nos introduce Jesús? A nosotros, sus seguidores. Él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. La vida. Con el artículo la vida está incluyendo toda vida. O sea, la plenitud de la vida. Ego eimi hodos kai he aletheia kai he zoe. Juan 14:6. Pero también luego Jesús lo dijo con toda la boca, que Él no vino a darnos vida con gotero. No. 3 gotitas para el dolor del oído. 3 gotitas. Ya. No. Jesús es plenitud, es todo, es infinito, es Dios. Amén. Y así dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en toda su plenitud. Amén. Ego elson, hinazoe ejosim, kai perizon. Aquí está la cosa, perizon, ejosim. ¿Y qué es perizón? Mi diccionario, tengo un diccionario latino para explicar el griego. Quod mensuram excedit, aquello que se pasa de cualquier medida. O sea, la vida infinita. Amén. La vida infinita no tiene medida. Y si Jesús da la vida sin medida, es que así la tiene Él. Pues nadie da lo que no tiene. ¿Qué tal? Amén. Ya ven ahora los gritos de Pedro. Porque sabe bien que sus paisanos se la están jugando con la eternidad. Mataron al autor de la vida. Oye, pero qué loco estás. Mataron al autor de la vida. ¿Quién te va a dar vida? Porque el único que tiene la totalidad de la vida es Dios. Porque el único que introduce en la vida eterna donde ya está Él es Jesús. Amén. Por eso Él nos abrió las puertas del cielo en su ascensión. No hay duda. Los milagros no son solo, ciertamente, la acción maravillosa que Dios realiza a favor de una persona, sino que también son una evangelización. Miren, aquí está Pedro haciendo la evangelización, Amén. a través de la cual Dios nos hace un llamado, a través de la evangelización. ¿Y de qué se trata ese llamado? A cambiar de estilo de vida, Amén. a hacer más íntima nuestra vida con el Señor y con nuestros hermanos. Amén. Entonces, ¿quieres milagro? Mira, antes de que lo pidas, practica esto. Sí. Y luego pídelo. Sí. Ah, no, eso no. Yo quiero el milagrito. Un milagrito de oro. Así hay una canción que se llama, ¿verdad? No, así no se llama. Se llama ofrenda musical. Esa es la Virgen de San Juan, allá la de Jalisco. Muy bonita canción, no la he ido aquí nunca. No basta que el Señor nos enderece el juanete No. con un milagro. No basta que el Señor nos acomode el molinillo con un milagro, sino que nos concederá la enderezada del juanete y el acomodo del molinillo, con tal de que nosotros enderecemos nuestra vida. Si no, no gastes el tiempo ni saliva en pedir milagros. No. ¿Qué lección nos deja hoy la Muy primera bueno, muy lectura? bueno, padre. Sí. ¿Qué tal? Sí. A lo mejor a muchos no les está gustando. Sorry. Sí, va. La verdad no. Madre mía. No quiero ser breve. Otra vez como ayer.
ya que estamos aquí. Ayer también hubo muchas observaciones. No le hace padre que sea largo, no tenemos nada que hacer. Right? Nos ayuda. Evangelio, ¿cómo? Nos ayuda. Ah, bueno. La explicación. Y aparte no tiene nada que hacer. Ahorita, ¿a dónde van? No me digan que a cuidar nietos. Si no se los dejan ver ni por teléfono. Evangelio. También la escena del Evangelio de hoy es la continuación del reencuentro de los discípulos de Maús con el resto de los discípulos que están en Jerusalén. Después de que los discípulos de Maús reconocieron a Jesús en la fracción del pan y regresaron a Jerusalén a darles la noticia de la aparición. Jesús, que nunca deja sola a su comunidad, se les aparece a todos sus seguidores juntos. Una vez más, los seguidores de Jesús, algunos de los cuales ya habían tenido un encuentro con el resucitado, entre ellos los discípulos de Maús, y otros que antes no habían tenido ningún encuentro con el resucitado, lo vuelven a ver. O lo ven, pero por primera vez. Aquella escena del encuentro del resucitado con su comunidad aparentemente fue al principio un verdadero fracaso. Efectivamente, Jesús resucitado se les aparece a los suyos, deseándole la paz. Ya los he puesto en paz con Dios mi Padre. ¿Qué más quieren? Y los tontos ni cuenta se dan. La paz sea con ustedes. Y el resultado aparentemente fue lo opuesto. Porque en vez de paz en el alma, tuvieron inquietudes. La comunidad de Jesús se desconcierta, se llena de temor, cree ver un fantasma. Jesús trata de tranquilizarlos. ¿Saben cuántos puntos pone el Evangelio del esfuerzo que hace Jesús para tranquilizar a su comunidad asustada? 12 puntos. Que leyéndolos así como están en el Misalet, están en una línea todos, ni dejan respirar, como están tan pegados y tan seguidos. Yo se los puse en una columna, así. Ya respira uno y los puede uno contar y van a ser 12, fíjense bien. No teman. Todos digan uno. Digan. Uno. Soy yo. Dos. ¿Por qué se espantan? Tres. ¿Por qué surgen dudas en su interior? Cuatro. Miren mis manos y mis pies. Cinco. Soy yo en persona. Seis. Tóquenme. Siete. Convénzase de que un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Ocho. Comió pescado asado frente a ellos. Nueve. Entonces les abrió el entendimiento. 10. Calma. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. 10. ¿Y cuál fue aquello? Aquello del que él les hablaba, que iba a morir, etcétera, etcétera. Que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. 11. Comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios por el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Y la última, ustedes, en vez de estar asustados como gallinas espantadas, sean testigos valientes de mi resurrección. Wow. 12. 12. Fíjense, 12. Ahí ni se nota porque están todos en una sola línea. Si acaso le ponen una coma, ni punto y coma, uno lee esto y se agita. Sale el colesterol. 12 puntos. Pobre Jesús, qué fracaso. Sí. Y eso que eran los meros de él. Ahora, ¿cómo se podrá el pobre desesperar? Se ha de desgreñar, se ha de jalar hasta las barbas Sí. con nuestra manera de ser con él. Sí. Qué barbaridad. Reflexión. Ahora sí, vámonos.
Qué bonito se oye la frase, sean testigos de mi resurrección, lo último del Evangelio de hoy. Pero, qué difícil es serlo. Todos los bautizados tenemos que ser ya. Ya. No a ver si mañana, si pasado mañana. No, no, ya. Tenemos que ser, ¿qué? Testigos de la resurrección de Cristo. Pero, ¿cómo lo podemos ser si nunca lo hemos visto resucitado? Un día una persona me hizo esta pregunta. Pues, se es testigo de lo que se ve. Era lo que me negaba esa persona. Ciertamente, en el testimonio humano, no religioso, ahí estaba la equivocación de esta persona. Nosotros no hemos visto a Jesús, ciertamente. No lo hemos visto resucitado visualmente. Pero sí ya lo hemos visto con los ojos de la fe, a través del acontecimiento de la misma fe. Ahora explico. Por la fe, los bautizados sabemos que hemos quedado injertados en el Hijo único del Padre, que es Cristo Jesús. Que el Padre de Jesús es también nuestro Padre. Y que el Padre de Dios, nos ha hecho partícipes de su divinidad. Que en Jesús somos hermanos, porque tenemos por participación la misma vida divina que Él tiene y que nosotros tenemos. Amén. Que somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Como dice San Pablo. Ay, se los he hecho el boleo. Efesios 1, versículos 22 y 23. Somos miembros de su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Y que consecuentemente la iglesia es una. ¿Por qué? Porque Cristo no es un fantasma que tenga muchos cuerpos. Amén. Ahí está. Sí. ¿Sí o sí? Sí. Es decir, es lógico que Cristo tenga una sola iglesia, un solo cuerpo. Y no muchas iglesias, muchos cuerpos. Iglesias, sectas, punto. Cortaduras, eso es secta. Bachetazos. Para que cada quien escoja la suya a su gusto. Oye, ¿desde cuándo Jesús dijo, ay, les dejo muchas iglesias, cada quien escoja la suya? No. Que el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre permanece en Jesús y Jesús permanece en él. Amén. Juan 6:56. De todo esto tenemos que ser testigos. No lo hemos visto, pero lo vivimos. Amén. Eso vale más que ver. Amén. Porque aunque no lo hayamos visto, sí lo hemos vivido. Que es más que ver. Sí. Tenemos que ser testigos también, no solo de la fe en sí misma, sino de un apéndice de la fe. ¿Cuál es ese apéndice de la fe? La vocación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Sí. Amén. También de eso tenemos que ser testigos. Sí. Los casados deben dar testimonio de aquel que es amor, el Dios uno y trino. Primera de Juan 4, 8 y 6. Cuyo amor es infinito. ¿Y por qué es infinito? El amor de Dios debe continuar a través del espacio y del tiempo. En la familia, en el amor de los esposos, en la fidelidad de los esposos y en los hijos nuevos que van naciendo en el hogar de amor. Eso es testimonio también. Cada hijo es un testimonio de lo mucho que amas a Dios. Sí. Los solteros. La soltería también es vocación de Dios. Deben dar testimonio del amor generoso de Dios. No, ese tonto, ese huerco, que mi hermano se encargue de yo, porque yo por eso yo no me casé. No tengas, eres egoísta.
Si por eso no te casaste, eres egoísta. Sí. Y yo he escuchado a mucha gente que así dice. Por eso no me casé, no me ataque con los nietos, con los sobrinos. Hermano, no te pareces a Dios. Y si no te pareces a Dios, no eres hijo de Dios. No. Te pareces al lechero, pero no a Dios. Los sacerdotes y el clero. Aquí en la palabra clero entre el papa, el obispo, el diácono, la monjita. Bueno, la monja no es clara, pero ahí van. Sabiendo que comenzar a decir misa es comenzar a sufrir. Amén. Eso se lo dijo mamá Margarita a San Juan Bosco el día de su ordenación. Sí. Y como ya hemos comenzado, nuestra vida es un camino de espinas, aunque también tiene rosas, claro que sí. Pero hay más espinas que rosas. Ojo. Sí. Los seminaristas, ojalá me estén escuchando, que se preparan entusiásticamente en todo aspecto a llegar a ser un día sacerdotes, o sea, a llegar a ser un día la extensión de Cristo en el tiempo y en el espacio. Colosenses 1:24. Pero todos, indiferentemente de la vocación que tengamos, todos estamos llamados a dar testimonio de la Eucaristía y lo que ella conlleva. Porque si no damos testimonio de la Eucaristía, tampoco vamos a dar testimonio de nuestra vocación. Porque la Eucaristía es la fuerza de todo. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a dar testimonio de la Eucaristía? De la comunidad reunida en el nombre del Señor cuando nos juntamos como comunidad parroquial. Tenemos que dar testimonio de la escucha y de la aceptación de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la gente dice, fuchi? Yo sí amo a Dios porque Dios es amor, pero esto de que me exige Dios es, no. Entonces ya no estás dando testimonio. La recepción de la Eucaristía misma en sí, para que permanezcamos en Jesús de Eucaristía. ¿Ven? ¿Cómo va una misa, el ritmo de una misa? La comunidad que se reúne, la palabra que se proclama, y luego la recepción del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y cómo vas a dar testimonio si nunca comulgas? Y esto para que permanezcamos en Jesús de Eucaristía y Él permanezca en nosotros. Y así demos testimonio que el cielo comienza en la tierra. Y que la tierra tiene como meta final el cielo, donde está Jesús con el Padre Dios y con el Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y sorry, nuevamente se pasó el reloj. Ese reloj está loco. Tiene diarrea. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor. Sueña en ti mi corazón. Y por eso haré
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, Señor, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén.
La sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, Padre. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado, nada es justo, nada es bueno. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado, nada es justo, nada es bueno. Caminamos todos por nuestro camino. Cuando vemos a la vera un peregrino, nuestros ojos llenos de tanto penar, se nos llenan de vida, se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado, nada es justo, nada es bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado. Con nosotros, quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi paz. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado, nada es justo, nada es bueno. Tus palabras fueron la luz de mi espera, y nos diste una fe más verdadera. Al sentarnos junto a ti para cenar, conocimos quién eras al partirnos el pan. Quédate junto a nosotros, que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado, nada es justo, nada es bueno. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa
ha terminado. Demos gracias a Dios. Ya no les prometo nada, porque a la hora de la hora no cumplo nada.